título del sermón es El mal como siervo de Dios. Nuestra escritura, Primera de Reyes 15:25 a Primera de Reyes 16, versículo 7, en la serie El Reino Eterno. Si tienen la palabra y gustan ponerse de pies una vez más, lo pueden hacer. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, y en el pecado con que lo hizo pecar a Israel. Entonces Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel sitiaban a Gibetón. Baasa lo mató en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y en cuanto fue rey, Baasa hirió a toda la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos, conforme a la palabra del Señor que había sido hablado por medio de su siervo Ahías el Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a ira al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. En el 3er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Próximo capítulo. Y la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, y le dijo: yo te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. Por tanto, consumiré a Baasa y a su casa, y haré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y los que de él muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, lo que hizo y su poderío, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También la palabra del Señor vino por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira con la obra de sus manos, siendo semejante a la casa de Jeroboam, pero escuchen, sino también por haber destruido a esta casa. Usted preguntará, pero ¿cómo es que Dios va a juzgar a Baasa por destruir la casa de Jeroboam, cuando fue Dios que lo levantó para destruir la casa de Jeroboam? Ese es el problema del mal que la gente siempre habla, y hablaremos un poco más de esto en el sermón. Oremos. Padre, te damos gracias por esta verdad que hemos leído. Enséñanos, Padre, sobre el problema del mal. Ayúdanos a entender las cosas como debemos entenderlas. Tu soberanía, qué bueno eres con nosotros. Ayúdanos, Padre, a amarte más. Cualquier persona inconversa, pedimos que tú la salves hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Al continuar explorando la historia del pueblo de Dios, veremos aquí un cambio en Primera de Reyes. Hasta este punto, el enfoque principal se ha centrado en el reino del sur. Sí hablamos de Jeroboam, pero el enfoque principal ha sido el reino del sur, el reino de Judá. Pero ahora Dios nos lleva de regreso unos 40 años al pasado para centrar nuestra atención en el reino del norte, Israel, y en la impía línea de Jeroboam y la impía línea de Baasa. En otras palabras, hermanos, usted recuerda que el reino fue dividido. Por causa de falta del rey Salomón, Dios dividió el reino y dio la mayoría de las tribus a Jeroboam. Y él se dividió y se apartó del reino del sur, que era el reino de David.
y hubo dos reinos en vez de un reino unificado. Y el reino del norte, vamos a ver aquí que hay una línea que reina y después de esa línea viene otra línea, la mata por completo y viene una nueva línea. Y después viene otra línea y mata esa línea y viene otra nueva línea. Y van a haber diferentes líneas de diferentes tribus reinando en Israel el norte. En el sur, en el reino de Judá, solo va a haber una línea. ¿La línea de quién? De David. Hasta que se termine el reino, vayan al cautiverio ambos y regresen. Y miramos entonces el anuncio de Cristo, que Él es el rey. Cuando el ángel dice a María, le dice, mira, ha nacido de ti el hijo de David, el que reinará sobre tu trono para siempre. El cumplimiento del pacto davídico. Entonces en el sur siempre estaba la línea de David. No significa que siempre era santa. Habían reyes malvados, pero en el norte había una línea reemplazando la otra y siempre de pecado a pecado. No leemos de un rey piadoso en el norte. Algo terrible. En esta porción de la escritura, el autor del libro de Reyes, que acabamos de estudiar la vida de Asa, ¿verdad que sí? En el sur, en Judá. Ahora él regresa 40 años antes de Asa y de su vida para regresar a la línea de Jeroboam en el norte. Y de este momento hacia adelante vamos a hablar de esta línea hasta los finales, versículos del capítulo, donde la historia seguirá la historia pecaminosa del reino del norte. Este cambio de enfoque nos enseña dos cosas. Primero, que Dios es soberano sobre ambos reinos, y la segunda es que Dios aún ama a su pueblo, aunque su pueblo está dividido. Dios permaneció sobre ambos reinos, cumpliendo fielmente sus propósitos mediante la misericordia y, como veremos aquí, también el juicio de Dios, porque el juicio de Dios aquí es severo, es severo. Así pues, hoy nuestro pasaje trata sobre los reinados de dos reyes malvados del norte, Nadab y Baasa. Aunque hombres impíos estaban reinando en el trono, aprendemos que Dios sigue presente entre su pueblo. Y aprendemos que la soberanía de Dios se extiende incluso sobre las acciones de los hombres malvados, aunque Dios nunca es la causa de su pecado. Y aquí llegamos a una lección muy importante, ojalá que pongan atención, teológica muy importante para nosotros. La gente siempre va a decir, pero si Dios, como ustedes los reformados predican, si Dios es completamente soberano hasta el extremo de que Él es soberano sobre todo, entonces Dios tiene que ser soberano sobre el mal. ¿No es cierto? ¿Y qué decimos nosotros? Absolutamente que sí. Entonces Dios es el autor del mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir que absolutamente que no. Y aquí veremos estas. Dios es soberano, porque el mal que sale del hombre, Dios lo usa para su bien, propósito. Pero después juzga al hombre malo que usa ese mal para sus propios propósitos. Es lo que miraremos aquí. Ojalá que eso tenga sentido. Amados, sabemos que Dios no se deleita en la maldad. Al contrario, la palabra enseña que Dios odia la maldad. Pero también debemos entender que nunca hay un momento en la historia en el que Dios no esté presente. Por muy oscuro que sea ese momento, pecaminoso que sea, Dios es presente y dirigiendo los eventos para bien. No para mal, pero para bien. Gloria sea a Dios por esta verdad. Bueno, con todo esto dicho, vamos a mirar al versículo 25 al 32, donde vamos a aprender que nuestro pasaje nos enseña una verdad esencial. Incluso los hombres más malvados de la historia están en las manos de un Dios bueno y fiel. Y eso debe traer aliento a nuestros corazones, porque habrán reyes y líderes terribles que hagan cosas horribles, pero ellos están en las manos de ¿qué? De nuestro Dios soberano. Gloria a Dios por esta verdad. Miremos el versículo 25 al 32, que he titulado Cuando los hombres malvados cumplen la palabra de Dios. Cuando los hombres malvados cumplen la palabra de Dios. La palabra empieza con Nadab, que era hijo de Jeroboam. Usted recuerda a Jeroboam. Fue el siervo de Salomón que se fugó de la presencia de su amo. El Señor le entregó el reino del norte y el Señor le hizo una gran promesa. Si tú me sigues, si tú me amas, si tú me adoras correctamente y haces que este pueblo me adore correctamente, estableceré tu reino sobre el norte para siempre. Igual que voy a hacer con el sur, con David, el reino de David, un pacto perpetuo, lo haré contigo, tu familia reinará sobre Israel el norte
en perpetuidad, para siempre, dice el Señor. Pero si me abandonas, dice Dios, sabes algo, que entonces si tú me abandonas a mí, yo te abandonaré a ti, que quitaré a tu línea y traeré una nueva línea. Con esto, verdad, con esta gran bendición, sabemos que Jeroboam sí dio la espalda a Dios. Tenía terror que Israel, el nuevo reino, siguiera bajando al sur para alabar a Dios en el templo. Y Dios, si siguen bajando al sur, llegará el momento donde dirá, ¿por qué estamos divididos? Mira qué lindo es adorar en el sur con nuestros hermanos. Reunifiquemos el reino, y si van a reunificar el reino, van a escoger la línea de David, porque es David, sobre la línea mía me van a matar, y aquí se terminará mi poder. Entonces él decidió, Jeroboam, decidió, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, voy a instituir una nueva religión, pero también una vieja religión. Vamos a adorar a los toros y a las vacas y a los animales, porque Israel lo había hecho en el desierto. Y instituyó, si se recuerda, una nueva religión con 2 altares. Quitó a los levitas, instituyó que cualquier persona de cualquier clase puede ser un sacerdote, y introdujo la idolatría. Le dijo, estas son como adoramos en el desierto tantos. Es igual, no te preocupes. Mira, adora a Dios. Todos los caminos llegan al mismo lugar. ¿No han oído esto en nuestra cultura hoy? Y Israel del Norte dice, pero qué lindo, no tener que bajar al sur. Aquí tenemos la conveniencia de tener 2 altares, podemos adorar como nosotros queremos, sin tantas reglas, así como nos gusta, y aquí no vamos a quedar. Y el plan de Jeroboam tuvo éxito. La gente no siguió yendo al sur, y él dijo, ahora consolidaré el poder, pero la palabra de Dios era, si tú te das la espalda a mí, yo te daré la espalda a ti. Y lo que ocurre es que en instituir eso, él no solamente se destruye a sí mismo, él destruye a Israel el norte. Y lo que él tenía miedo que ocurriera si Israel siguiera yendo al sur, ahora va a ocurrir, él va a perderlo todo. Su familia será destruida. Es más, el profeta Ahías vino y le trajo una palabra de severidad, le trajo 3 juicios. El hijo tuyo que está enfermo va a morir, porque yo lo amo. Porque él es el único bueno en toda tu familia, y no quiero que viva la tragedia que va a vivir tu familia, y me lo va a llevar en gracia. Eso fue cumplido inmediatamente. La segunda profecía contra Jeroboam es, tú y toda tu familia van a morir. Entonces, no va a quedar nadie en tu familia. Aquí la miramos cumplida. Esta es la segunda parte de la profecía. Y la tercera parte de la profecía es, Israel irá al cautivario. Esto está por venir, pero sabemos que Israel del Norte fue llevado al cautivario nunca para más regresar. 3 palabras dichas, 3 palabras cumplidas por Dios. Y todo porque Jeroboam dio la espalda a Dios como un rey. Ahora su hijo se sienta en su trono. Jeroboam acaba de morir, su hijo se hace rey, dice la palabra de Dios, heredó el trono de Israel y reinó solo 2 años antes de que Dios lo destruyera por completo. Tristemente se nos dice que Nadab siguió los pasos de su padre Jeroboam, especialmente en el ámbito de la adoración falsa. Al igual que su padre, se entregó a la idolatría y continuó animando al reino del norte a buscar a otros dioses que no son el verdadero Dios. Siguió con la idolatría, siguió con la religión falsa que su padre creó de su mente, él siguió con esa religión. Se nos dice entonces que durante su reinado Nadab y el ejército de Israel sitiaron la ciudad de Gibetón, ocupada por los filisteos. Esta tierra le pertenecía a la tribu de Dan, pero había sido capturada por los filisteos y él quería liberarla y traerla para atrás a Israel. Y mientras ocurría este asedio, su siervo de Nadab, a lo mejor un general en su ejército, Baasa, conspiró contra él, miró su oportunidad, miró la debilidad de él, conspiró contra él, lo asesinó y clamó el trono para sí. Es lo que dice la palabra de Dios. Se nos dice que Baasa no solo mató a Nadab, sino que mandó a ejecutar, exterminó a toda la familia real de Jeroboam y su linaje, escuche, a todo hombre, mujer, niño y bebé. Los mató a todos, mandó a matarlos todos. Una nueva dinastía sin rival gobernaría el reino del norte. No permitió que nadie viviera, para que nadie diga, nosotros fuimos los primeros reyes, tenemos el derecho al reinado. Si los mato a todos, no pueden regresar para atrás a la línea de Jeroboam. Ahora solo está la línea de ¿quién? De Baasa.
y los mató a todos. Y cuando leemos algo así, es típico que algunos se pregunten, pero esto es algo terrible. Este hombre conspiró, mató no solamente a Nadab y a su esposa, pero a sus hijos, a sus abuelos, sus abuelas, a su madre, a su padre, mató a sus sobrinos, a cualquier persona que estaba en la familia. Todos fueron destruidos en unos días. Y nos preguntamos, pero esto es algo terrible. ¿Dónde está Dios cuando el hombre comete mal? O la otra pregunta que se puede hacer es, si Dios es soberano, esto es lo que Dios hace, Él mata, ¿es Dios el autor del mal? Ambas preguntas se le harán a ustedes una vez o dos veces o 1000 veces en sus vidas. Yo me recuerdo cuando los aviones en el 9/11 destruyeron los edificios. Yo fui al trabajo y me estaban esperando ciertas personas que nunca querían hablar conmigo del Señor. Siempre huía de mi presencia porque sabían que iba a hablar de Cristo y me estaban esperando. Y la primera pregunta que me hicieron es, ¿dónde estaba Dios? ¿Vio? ¿Por qué es que Dios permitió que tal cosa tan terrible ocurra? ¿Se durmió? ¿Se fue de vacaciones? Y si es soberano como tú dices, Dios creó este mal, explícate, oh cristiano, ¿dónde estaba Dios? Y mi respuesta a ella fue simple: Dios estaba donde siempre está, en su trono. Y todo está en sus manos, incluso esto. Y le expliqué que el mal que el hombre hace, y lo hace, Dios juzga al hombre por el mal, pero el mal del hombre también produce lo bueno del Señor. Lo que el hombre intenta para el mal, el Señor lo usa para qué, y lo intenta para qué, para bien. Le expliqué a ellos tal realidad. ¿Sí? Y no hubo bien. Si se recuerda, por unas semanas nuestras iglesias se llenaron de personas. Toda la nación fue a la iglesia por 2 o 3 semanas para escuchar la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Nuestras iglesias llenas con personas que querían respuestas y el evangelio fue predicado. ¿Y cuántas almas vinieron al Señor? Lo que el hombre intenta para mal, el Señor lo intenta para qué, para bien. Es la lección de nosotros y lo que tenemos que entender. Ellos preguntan, ¿dónde estaba Dios en medio de tanto pecado y matanza? Y amado, Dios estaba presente y activo como siempre, obrando a través de su palabra durante este tiempo. Pero usted me preguntaría entonces, ¿pero cómo? ¿En qué forma? ¿En cómo es que Dios está obrando en su palabra? Y debemos entender que todo lo que es registrado en este capítulo sucedió tal como Dios lo había dicho a través de su profeta Ahías, el silonita. Lo que sucedió aquí fue un cumplimiento directo de la profecía contra Jeroboam en el capítulo 14. Usted recuerda, Jeroboam tan malo, tan malvado, introdujo la idolatría, destruyó a todo el reinado del norte. Nunca el reino del norte iba a alabar al Señor después de Jeroboam. Él los puso en la calle a la destrucción. Y Dios le dice, porque eres tan malvado y porque has destruido toda una nación, cuando te di la oportunidad de ser un buen rey, Dios le dice, tengo que traer justicia, te tengo que juzgar a ti y a tu familia malvada, los voy a matar a todos. ¿Tiene Dios el derecho de juzgar la maldad? Le pregunto, ¿tiene Dios el derecho de juzgar la maldad? Claramente que sí. ¿Tiene Dios el derecho de destruir cualquier persona que haga el mal y no quiera arrepentirse? Es el derecho de Él. Él es el creador. Él hizo el cielo y la tierra y nos hizo a nosotros. Nosotros somos creación. Él es el creador. Él tiene derecho sobre toda la creación. Entonces, el pronunciamiento de la destrucción de la línea de Jeroboam es justa. Él merecía morir. Es más, hay misericordia en el pronunciamiento del juicio de la línea de Jeroboam. ¿Por qué? Porque Dios no lo mató ahí donde estaba, le dejó vivir, morir, que su hijo se hiciera rey y entonces murieron. Él lo pudiera haber destruido inmediatamente, le dio vida más de 15, 20 años. Es algo increíble la misericordia de Dios. Pero sí, el juicio tiene que caer sobre el mal. ¿Están de acuerdo? Y Dios había pronunciado el juicio sobre esta familia. Lo que Jeroboam hizo fue algo asqueroso, fue algo horrible, fue un pecado tremendo. Él introdujo la adoración de vacas como que si fueran el verdadero Dios, ídolos. Y empezaron a adorar y destruyó una nación, destruyó a millares y millares de israelitas. ¿No debe tal hombre morir? Claramente que sí. El Señor le mandó el profeta Ahías y dice, vas a morir.
vas a morir. Es más, leemos estas profecías en Primera de Reyes 14, versículos 10 al 11. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam, dice el Señor, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estricol, hasta que desparezca del todo. En inglés, quemaré el estricol. Otra palabra, eres una gran pila de tú sabes qué dice el Señor, y te voy a quitar. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. ¿Qué dirimos? Amén. ¿Se lo merece? Amén. ¿Usted merece el juicio de Dios antes de Cristo? Amén. Dios tiene el derecho de juzgar al impenitente, y aquí lo está juzgando. Pero qué gracia, le dio advertencia de lo que venía. Y miremos el versículo 14 del mismo capítulo. Y el Señor levantará para sí a un rey sobre Israel, que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. ¿Quién es ese rey? Baasa. ¿Vieron lo que dice el Señor? Yo levantaré un rey que va a destruir la línea de ¿quién? De Jeroboam. ¿Quién destruye la línea de Jeroboam? Baasa. Él es instrumento en las manos de ¿quién? De Dios. Algo increíble considerar. Baasa, conocido por su violencia contra la casa de Jeroboam, estaba cumpliendo sin saberlo la palabra del Señor. Y es importante que lo sepa usted, sin saberlo estaba cumpliendo la palabra de Dios. Fue un instrumento del juicio de Dios, levantado por el Señor mismo para hacer justicia sobre la línea de Jeroboam por su gran pecado. Y aunque Baasa planeó sus acciones para el mal, podemos ver, Dios la planificó para su justo propósito, para traer juicio a alguien que merecía juicio. ¿Creó Dios el mal? No. ¿El mal está sirviendo los propósitos de Dios para bien? Absolutamente que sí. Y esta es la respuesta que debemos darle a las personas cuando nos preguntan. Esta es una verdad esencial en la teología bíblica que todos nosotros los cristianos debemos comprender. A veces, y escuche esto porque es un poquito complicado pero necesario, a veces Dios usa hombres malvados para traer juicio sobre otros hombres malvados, y luego se vuelve y juzga a los mismos que usó debido a la maldad de sus corazones. Si no entendió todo, seguiremos y lo va a entender. Pero el Señor usa hombres malvados para castigar a hombres malvados, pero después que usa a estos hombres malvados para castigar a los hombres malvados, los juzga por ser malvados. Y usted dirá, pero no es justo, el Señor lo usó, ese instrumento en la mano de Dios. ¿Cómo es que Dios? Porque aunque Dios planificó su juicio para bien, ellos solo tenían en sus corazones hacer el mal. ¿Pueden ver la diferencia? Es algo increíble. Cada vez que leo algo así me quedo yo atónito. ¿Cómo Dios en su soberanía hace todo? Amados, Baasa no puede ocultar su pecado, no lo puede esconder, alegando que solo estaba cumpliendo la palabra o el plan de Dios. Él no puede decirle en el día de juicio, ¿sabes qué? Dios, tú no me puedes juzgar por mi maldad. Hice exactamente lo que tú predestinaste que yo hiciera. Tú dijiste, levantaré un rey para destruir la casa de ¿quién? De Jeroboam. Me levantaste a mí, yo destruí la casa de Jeroboam. ¿Cómo me vas a juzgar a mí por hacer exactamente lo que tú predeterminaste en tu soberana manera? Decretaste que hiciera? No es justo. Él no puede esconderse. ¿Por qué? Diré, bueno, simplemente porque a él no le importaba en absoluto la palabra de Dios, ni sabía que estaba cumpliendo la palabra de Dios. Mató al linaje de Jeroboam, no para cumplir la profecía, no porque era instrumento de Dios en su pensar, sino para obtener poder, como los hombres de esta tierra hacen. Porque era malvado y miró algo que él quería. Y si Dios nos protege, cada uno de nosotros somos igual que él. Matamos y hacemos lo que tenemos que hacer, porque yo soy el primero. Destruimos. Entonces él hizo lo que los hombres hacen. Mató para obtener poder. Pero en él matar y obtener poder, Dios está sobre todo haciendo el bien, juzgando una línea que merece ser juzgada por destruir una nación por completa. ¿Qué podemos decir a esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que aunque un siervo de Dios era Baasa sin saberlo y cumple los decretos de Dios, él merece ser juzgado por su maldad, porque mató a un hombre y su familia, no porque era justo, no porque el Señor lo mandó a hacerlo, porque él quería poder. Lo que él hizo fue asesinar.
Lo que Dios hizo es pasar juicio. Y son dos cosas completamente diferentes. El mismo acto. Gloria a Dios. Esto nos recuerda una verdad profunda. Y esa es la siguiente. Ni siquiera el mal, en toda su oscuridad, puede operar fuera de los límites de la providencia y soberanía de Dios. ¿Escucharon eso? Tan importante que usted sepa esta verdad. Porque cuando el mal toque su vida, y lo va a tocar, y usted diga, ay Señor, pero no es justo, mira que cuánto te amo, que esta persona me trajo y no puedo entender cómo esto está funcionando para bien. Todo funciona para bien. Es posible que no lo miremos en esta tierra, pero lo miraremos en el cielo, dice la palabra de Dios. Y usted dice, pero Señor, ¿cómo soberanamente tú permitiste o traíste esto? Recuérdate que el mal que hizo la persona le pertenece a ellos, pero el bien que saldrá de eso le pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Podemos decir amén a esto? Claramente que sí. Porque si no sabemos esto, vamos a decir, Dios, esto no es justo. ¿Cómo permitiste a este malvado hacerme tan duelo a mi corazón o traer dolencia a la persona que yo amo? Pues Señor, no, es malo, ¿por qué no lo juzgas? El Señor dice, lo juzgaré por su maldad, pero su maldad va a producir el bien que yo entiendo hacer. Y si usted no puede creer eso, cree en Jesús. Recuérdese que el sumo sacerdote le dijo a los otros saduceos, ustedes no saben, mejor que Él muera, hablando de Cristo, que toda la nación perezca y nosotros perdamos nuestro poder. Él intentó completamente solo el mar. Pero dice la palabra de Dios, eso lo dijo porque estaba profetizando por siendo sumo sacerdote sin saberlo. Porque sí, Dios dijo, mejor que muera Cristo que se perezca todo el mundo. Y ahí tenemos lo que Él intenta para mal. Matémoslos para no perder nuestro poder. Mejor que Él muera que nosotros todos muramos. Pero Dios dice, sí, permitimos la muerte de Cristo para que se salve un mundo perdido. Lo que Él intentó para mal, Dios lo intenta para qué? Para bien, la salvación de usted que se sienta aquí. Gloria sea a Dios. Así que eso nos recuerda de esta verdad, que el mal nunca está fuera de las manos de Dios. Lo que los hombres pretenden para el mal, Dios en su infinita sabiduría obra para sus buenos y soberanos propósitos. Sin embargo, esto de ninguna manera excusa las acciones de los malvados. Los hombres malvados siguen siendo plenamente responsables ante nuestro Dios santo y justo. Amados, nada ocurre al margen de la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, nadie puede culpar a Dios por su pecado, porque el pecado, como vemos aquí, no proviene de Dios, sino de la oscuridad del corazón humano. ¿Por qué Baasa mató? Porque quería poder. ¿Por qué lo levantó Dios? Para ejecutar su juicio bueno. Dos diferentes propósitos en la misma acción. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Alabado sea nuestro Dios, cuyos propósitos nunca fallan y cuya justicia siempre es perfecta y su palabra nunca regresa ¿qué? Vacía. Y esta última verdad se encuentra en las páginas de las Escrituras. Considere los siguientes ejemplos. Y si usted quiere ver más de esto de que Dios castiga a alguien por hacer exactamente lo que Él quería que hicieran, pero porque Él quería hacerlo para bien y ellos para mal, leímos, el hermano Juan leyó esto con ustedes hoy. Ay de Asiria. Cuando el Señor dice ay, eso es nunca bueno. Amén. Quiere decir que un juicio terrible va a caer. La destrucción infinita. La muerte en total. Un juicio severo. Ay de Asiria, dice el Señor. Pobrecito cuando yo termine con ellos. Es el pensamiento. Ay de Asiria. Pero mira lo que dice. ¿Quién es Asiria? Lean conmigo. Vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. ¿Qué está diciendo Dios? Son mi instrumento. Asiria es instrumento mío. ¿Es una vara de qué? De ira. ¿Un báculo de qué? Indignación. Los voy a usar para castigar las otras naciones. Yo levanté a Siria con todo poder para que hagan exactamente lo que van a hacer. Mira lo que dice. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor lo mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Yo levanté, es vara mía.
los mando a pisotear, a buscar botín, a destruir. Yo los mando para pasar mi juicio soberano sobre estas naciones que no me aman, incluso la nación de Israel del norte. Asiria fue el que destruyó a Israel del norte. Quería también destruir el sur y el Señor no lo permitió. Eso sería Babilonia después, unos años después. Pero el Señor dice, ay de Asiria, porque es mi instrumento y yo le mandé a hacer eso. Hizo todo exactamente como yo lo quería. Y usted dice, entonces, ¿por qué él hay? ¿No debe haber un aplauso para Asiria? Gracias a Asiria por hacer la voluntad de Dios, por pasar el juicio santo de Dios sobre naciones que no aman al Señor. Aplauso para Asiria, ¿verdad que sí? Pero el Señor no dice aplauso. ¿Qué dice de ellos? Ay de ellos, porque hicieron exactamente lo que querían que haga. Y uno dice, pero espérate un momentito. Pero mira el próximo versículo. Pero Asiria no tiene tal intento. En otras palabras, Asiria no dice, nosotros somos la vara del Señor, cumpliendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Este Dios santo y perfecto nos ha usado. Qué gran privilegio que seamos la vara de ira del Señor. Alabamos a este Dios. Ellos no estaban pensando tal así, dice la palabra de Dios. Pero ella, Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que, y miramos la intención del corazón, su intención es que destruir y exterminar no pocas naciones. Aman la violencia. ¿Pueden ver por qué el hay? ¿Pueden ver por qué el hay de Asiria? Hay de mi instrumento, que lo uso para disciplinar las naciones y para traer destrucción a aquellos que merecen mi juicio. Y uno dice, ¿pero por qué el hay? Y el versículo 7, porque ellos no lo intentaban así en su corazón. Ellos en su corazón solo querían destruir y agarrar dinero y hacerse poder. Es más, el hermano Juan siguió leyendo y podemos ver que ellos le dieron la gloria a sus propios dioses. Y decir, nosotros hemos creado tan grande cosa. Y el Señor dice, ¿será el instrumento? ¿Será con aquel que lo usa? ¿Cuándo fue la última vez que usted una mesa hecha por manos diga, ay, qué lindos instrumentos hicieron esa mesa? Usted no piensa en el instrumento, sino ¿quién? El carpintero que usó. Mira, ese carpintero sabía lo que estaba haciendo. Y Dios dice, solo son un instrumento, y se exaltan como que si son algo, y hacen esto porque son malvados. Ay de ustedes, juicio le traeré, porque quisieron exactamente lo que determiné que hicieran. En su corazón no sabían que estaban haciendo mi voluntad, solo estaban haciendo el mal que está en su corazón. Pueden verlo, amados, aquí se encuentra de nuevo. Otro lugar que se encuentra es en Jeremías 27, versículos 5 al 7. Yo hice la tierra, dice Dios, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y la doy a quien me place. ¿Cómo que Dios dice, yo doy la tierra y los hombres y los animales a quien me place? ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene Dios de dar? Dice que yo hice todo. Todo me pertenece a mí. Yo se lo puedo dar a quien quiera dárselo. ¿Podemos decir amén? Claramente que sí. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mira lo que le dice, lean conmigo, siervo mío. Nabucodonosor no era siervo de Dios, era un idólatra, sirviendo a sus propios dioses, sus propias pasiones, capturando nación y nación y nación, porque quería poder. Hizo un imperio increíble, pero Dios dice, ¿es mi qué? Es mi siervo. Sepa o no, Él está haciendo exactamente mi qué, mi voluntad. Bueno, sabemos que al inicio Nabucodonosor no era siervo en su corazón, no amaba al Señor, pero sí diría yo, y es mi opinión, y por favor investiguen la palabra de Dios, que vamos a ver el Nabucodonosor en el cielo. Al final Él se convirtió. ¿Cómo sabemos? Porque Él escribe una parte de la porción de las Escrituras donde dice, alabemos a este Dios, es el único verdadero Dios, el único Dios que merece. Él levanta y Él quita, Él hace, cuando el Señor lo humilló, Él levanta y Él quita, el poder reina en Él, el que no lo adore, Él está adorando a ídolos. Él habla de la santidad de Dios. ¿Y qué sabemos que dice el Nuevo Testamento? ¿Quién escribió la Escritura? Hombres santos movidos por ¿quién? El Espíritu Santo. Y si Nabucodonosor está escribiendo la Escritura en el Antiguo Testamento diciendo que Dios es el único Dios que se debe adorar, entonces es un hombre santo movido por la mano de ¿quién? De Dios. Entonces, aunque al principio él no amaba a Dios, él llegó a un momento en su vida donde se convirtió. Probablemente cuando el Señor lo hizo comer zacate por 7 años y le quitó todo orgullo que tenía en su propio corazón. Pero aquí cuando él estaba conquistando, el Señor le llama siervo mío. Y también le he dado las bestias del campo para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él
¿Y a quién? A su hijo. ¿Y a quién? Y al hijo de su hijo. ¿Cuándo se destruyó el imperio babilonio? Cuando el nieto reinó, como dice aquí la palabra de Dios. Exactamente como dice Dios aquí, ocurrió. En una noche cayó el imperio babilonio durante el reinado del ¿quién? Del nieto de Nabucodonosor. Hasta que llegue también la hora de su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Ellos también van a caer por el mal de su corazón. Siervo mío, pero van a caer por el mal de su corazón. Increíble, amados. Así que en Primera de Reyes miramos a Baasa, que asciende al poder, masacrando a toda una dinastía. Es un hombre malvado que destruye a otro hombre malvado. Sin embargo, detrás de todo esto está Dios cumpliendo lo que había dicho, cumpliendo su palabra, haciendo el bien. Amados, la palabra de Dios es perfecta. Dios habló por mediante del profeta y ahora cumple su palabra. Lo vemos aquí, hombres cumplen sin saberlo cada parte de los decretos de Dios y todo su mal se convierte en bien en las manos de nuestro gran Dios. La palabra de Dios nunca falla. Y hablando de la palabra de Dios, miremos Isaías 48. ¿Qué dice? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para que, para siempre. Dios le dijo, morirás y él murió. La palabra de Dios es incorruptible, es eterna, dura para siempre. Y el Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. La palabra de Dios es la verdad más cierta e inquebrantable que tenemos. ¿Cómo sabemos? Está firme en los cielos. Y Mateo, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es más duradera, más firme, más confiable que el universo mismo en que vivimos. Imagínense. Imagínense. Qué verdad. Por lo tanto, este pasaje nos enseña que debemos ser un pueblo seguro y estable. Nuestro Dios reina soberanamente y el mal nunca tiene el control. La palabra y las promesas de Dios tienen el control. Aunque el mal pueda parecer poderoso por un tiempo, el mal siempre está bajo la autoridad de nuestro Dios. El mal no está libre de hacer lo que le plazca, lo que quiera. Es, en definitiva, solo un siervo de la buena y santa palabra de Dios. Y no hay lugar mejor para estudiar esta verdad que en el libro de Génesis, en la vida de José. Usted recuerda a José, sus hermanos lo envidiaron. Él tuvo un sueño que ellos estaban postrados delante de él. Ellos eran mayor, él era el favorito, el hijo bebé en ese momento y el favorito. Y sabía que su padre lo favorizaba y que ahora él tenía sueños de que ellos todos iban a hincar delante de él. Se llenaron de ira y de celo y dijeron, vamos a matarlo, a ver dónde vienen sus sueños. Lo tiraron en un pozo para matarlo. Lo pensaron mejor, no vamos a derramar sangre de nuestro propio hermano. Vas a ver, vendémoslos a los ismaelitas. Ellos lo llevarán ¿a dónde? A Egipto, ahí lo harán esclavo y ahí morirá como se mueren. Los esclavos no duraban mucho. Así ellos lo matan, nosotros los matamos y nosotros hacemos plata. Y vendieron a su hermano, ¿se recuerdan? Y la vida dura que tuvo José, fue esclavo por más de una década. Y después lo acusaron de abuso sexual, algo que él no hizo, y lo mandaron. No solamente pensando que siendo esclavo era mal, se hizo la cosa peor. Un esclavo en una prisión egipcio, imagínense. Y por más de 10 años estuvo en una prisión. Y por una serie de acontecimientos soberanos de la mano de Dios, él termina, lo sacan de la cárcel y lo hacen el segundo en poder solo bajo el rey de Egipto, el faraón. El gobernador de la prisión hacia el gobernador. Habían pasado más de 20 años, los hermanos vienen a Egipto para tratar de comprar un poquito de trigo, de semillas. Había una escasez en todo el mundo, se estaba muriendo la gente de hambre. Y en Egipto, porque la mano de José era tan buena,
había trigo y había comida, vinieron a vender. ¿Y qué hacen los hermanos inmediatamente cuando miran a este hombre poderoso que ni lo reconocen como su hermano? Hincan delante de él exactamente como el sueño de José. Cumplen la palabra del Señor sin saberlo. Gloria sea a Dios. Y después de una serie de acontecimientos, José trae pruebas a ellos, miran que hay un cambio, que ellos se sienten mal porque lo que habían hecho. Se quita todo el maquillaje de egipcio y las cosas y se revela a él: soy su hermano José. Y se recuerda el temor que ellos tuvieron. Si es nuestro hermano José, él nos va a matar. Y nosotros, leyendo la palabra, dicen: debe matarlos. Sería justo, amén. Ellos hicieron totalmente el mal. Ellos deben ser castigados. Él tiene el poder para castigar. Él debe matarlos a todos, mandarlos a ejecutar. Pero ¿qué dice José en Génesis 15, 18 y 20? Este hombre tan poderoso. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron ante él y dijeron: ahora somos tus siervos, somos esclavos, tú puedes hacer con nosotros lo que quieras, nos puedes matar porque merecemos ser muertos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y escuchen, por favor. Ustedes pensaron hacerme el mal. ¿Qué salió de su corazón? El mal. ¿Son culpables de qué? Del mal. Merecen juicio, aunque se arrepintieron, merecen que juicio por su mal. Él no absuelva su crimen. Él no dice: ustedes no hicieron nada. Él dice: ustedes planificaron el mal, pero Dios lo cambió en bien. Y me gusta mejor como leer la palabra de Dios en inglés en esta área. Dice: usted no dice pensaron, dice: ustedes tenían mal en su corazón, que es más correcto. Dice: pero lo que ustedes intentaron para el mal, Dios lo usa para el bien. Esa sería una traducción mejor. ¿Pueden ver lo que está diciendo José? Habían dos propósitos en esto. El suyo, que era ¿qué? Malo. Y el del Señor, que era ¿quién? Bueno. ¿Cómo voy a castigarlo a ustedes por su mal cuando el Señor intentó bien? Es más, mira lo que dice. Dice: cambió todo para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En inglés dice: para que sucediera como vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente, incluso su familia. Él dice: puedo ver mis 20 años de sufrimiento como esclavo y en prisión. El Señor me trajo aquí. En otros lugares dice: ustedes no me mandaron aquí, fue Dios. Él no está diciendo que son inocentes, pero que Dios había propositado el estar ahí. Dice: para salvar vida. Entonces lo que José miró fue lo siguiente: el Señor me trajo y sufrí por 20 años ahora para tener este poder, para darle comer a Israel, para que Israel no muera. ¿Cómo voy a matar a las tribus, a los hermanos de Israel, cuando el Señor me trajo para preservar la vida de Israel? Yo sufrí para el buen propósito de salvarlos a ustedes, la familia, la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. ¿Qué podemos decir? Gloria sea a Dios. ¿Tiene razón el hermano? Completa. Pero mira el bien. Él solo mira el bien corriente, el bien ahí común, el bien presente, para salvarlos a ustedes. Pero en salvarlos a ustedes, Él salva ¿a quién? A Judá. Y en salvar a Judá y no matar a su hermano Judá, Él no mata la línea del Mesías. Y en no matar la línea del Mesías, Él se asegura que usted y yo entremos al cielo. En otras palabras, Él solo vio el bien en salvarlos a ellos, pero el bien era para el bien del ¿qué? De todo el mundo. Increíble. Si Él hubiera sido como nosotros: mátalos, se lo merecen. Hubiera matado a sus hermanos, a Judá, hubiera matado la línea de Cristo, y matando la línea de Cristo se condena a sí mismo, a sus propios hijos, a toda la nación que existiera y a todo el mundo ¿a qué? Al infierno. No hubiera salvación para nadie. ¿Por qué trajo Dios a José a Israel? Para salvar a Israel, para salvar la línea de Judá, para salvar la línea mesiánica y para salvarlo a usted. Lo que los hermanos en su corazón tenían para mal, el Señor lo tenía para ¿qué? Para bien. Mire, yo no le voy a poder explicar cada vez. Usted me venga: pastor, ¿y cómo este mal en mi vida está funcionando para bien? Yo no soy Dios.
Pero sí puedo ir a la línea de José y decir, si ocurrió ahí, va a estar ocurriendo en tu vida. Imagínense, José solo miraba el día para salvarlo a ustedes, pero Dios intentó más que solo a ellos, sino al mundo entero. José salvó en no matar a su hermano Judá. ¿No se le hace increíble el mal del hombre, como el Señor lo puede usar para tan gran bien? Es algo realmente que nos deja atónitos, asombrados delante de Dios. Pero wow, en no matar a sus hermanos, no mata a Judá, no matar a Judá, no mata a los hijos de Judá, la línea de Judá, no mata a los líneas, no mata a David, en no matar a David, no mata al hijo del más grande de David, Jesús, en no matar a Jesús, hay salvación al mundo, y para salvación al mundo ahora puede todas las tribus de los gentiles y los israelitas entrar al cielo por medio de Jesucristo, porque lo que ellos hicieron para el mal, el Señor tenía un buen propósito. Es algo increíble. Miremos el versículo 33 al versículo 7 del próximo capítulo, que he titulado La misericordia en el juicio. Baasa reinó durante 24 años y aquí no hay nada sobre él ni sobre su reinado que sea bueno. El Señor, 24 años y no nos dice ni una cosita buena que hizo el pobrecito. Nada, el Señor dice nada, no valió para nada, pura basura. Imagínense, 24 años como un rey. El Señor no tiene ni una cosa buena que decir. Es algo terrible, ¿verdad que sí? Todo lo que necesitamos saber, dice el escritor de Primera de Reyes, es lo siguiente: que fue un rey impío, idólatra, que fue exactamente como Jeroboam. Porque no había diferencia real entre Nadab, el hijo de Jeroboam, y Baasa, el nuevo rey. Ambos seguían el mismo camino de la idolatría y rebelión. Entonces Dios actúa como actuó con la línea de Jeroboam. Envió a un profeta, esta vez Jehú, con una palabra de juicio. Y si escucha usted la palabra de juicio, podemos ver que es el mismo juicio que se declaró contra Jeroboam. Tú, toda tu línea, muertos están. Los que mueran en la calle, en la ciudad, los perros se lo van a comer. Los que mueran en el campo, los pájaros se van a comer, no van a tener entierro, no van a ser honorables. Tus tíos, tus tías, abuelos, padres, madres, hijos, sobrinos, todos están muertos. Porque seguiste lo mismo camino de Jeroboam. Vemos que aunque el rey había cambiado, el pecado seguía siendo el mismo. Pueden ver, Baasa no mató a Jeroboam para cumplir la palabra de Dios y para instituir reforma y traer a Israel para atrás a los caminos de Dios y para alabar el verdadero Dios. Él mató solo para obtener poder y siguió con los mismos pecados de Jeroboam. Siguió con los mismos becerros, alabando las mismas cosas. Por lo tanto, el juicio de Dios también caería sobre Baasa y su casa, tal como había sucedido con Jeroboam. El mismo juicio, un diferente mensajero, la misma palabra. El mensaje del profeta es claro: si alguien sigue el camino de Jeroboam, es decir, persiste en la idolatría, compartirá el mismo destino de Jeroboam, la muerte eterna. Morirá sin honor, y enfrentará el juicio eterno de un Dios santo. El idólatra irá al infierno. Ese es el mensaje de Jehú. Es el mismo mensaje de Ahías, es el mismo mensaje que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Para el idólatra no hay esperanza. ¿Sabe quién es un idólatra? Cualquier persona que no esté en Cristo, porque no está sirviendo al verdadero Dios. Y si no servimos al verdadero Dios, estamos sirviendo a algo que no sea que Dios. Y eso es que idolatría. Si usted no se ha arrepentido, ha venido a Cristo, es un idólatra. Un idólatra no es solamente alguien que se postra delante de un santo, de una forma, aunque eso sí es idolatría. Es cualquier persona que no alaba el verdadero Dios, porque está alabándose a sí mismo o a su carrera, a su familia, a sus hijos, algo. No tiene que ser una estatua. Cualquier cosa que usted ame más que ama a Dios es idolatría. Y alguien que no está en Cristo es un idólatra. ¿Y qué es lo que dice Jehú? ¿Qué dice Ahías a los idólatras? Morirán. Una muerte terrible. El juicio de Dios caerá. Amados, tomemos en serio esta palabra profética. Solo hay un Dios verdadero y vivo, y solo Él es digno de nuestra adoración. Todo lo demás en el universo es un ídolo. Y si ponemos nuestro amor o lealtad en algo que no sea Dios, ya sea la riqueza, la comunidad, el éxito, a nosotros mismos, la religión,
las costumbres, estatuas, lo que sea. Nos estamos alejando del único Dios verdadero, el único que puede salvar, y eligiendo abrazar la idolatría. Y la idolatría siempre conduce a la muerte, no se equivoque. Así que pregúntese a usted mismo hoy: ¿amo algo más que amo a Dios? Mira, pastor, yo sé, usted siempre predica que me tengo que arrepentir y venir a Cristo, y nunca realmente lo ha hecho, porque yo tengo mi propia religión, mis propios pensamientos, o mi propio Dios, o lo que sea. Es que usted no sabe, yo aprendí esto de mi mamá y de mi abuela, y así somos. Idolatría, como que su mamá y su abuela fueran Dios. Si el verdadero Dios se revela y te dice: ven a mí por mediante Cristo, echa tus ídolos y búscame a mí, te ofrezco vida, yo soy el único Dios, ven a mí por medio de Cristo, y usted lo rechaza, usted es un idólatra. Hablando con ciertas personas en mi propia familia, es que tú dices que tú sabes mejor que mi abuelita santa, que en paz descansa, ella me enseñó estas cosas. Bien, gloria a Dios. Pero tu abuelita no era santa, era una pecadora igual que usted, igual que yo, igual que todos nosotros. Y aunque sincera, cometió error en esta área. Busca a Cristo. Cuando Él se revela, hay solo un Dios. ¿Y qué dice Cristo? Nadie viene al Padre sino que venga por quién, por mí. Cualquier otro camino, no importa qué honesto o sincero sea usted, si su idolatría conduce a la muerte. Segunda pregunta: ¿hay algo que usted sirva por encima de Dios? Sea lo que sea, lo llevará a la muerte. Pero hoy Dios está ante usted en su gran misericordia, ofreciéndole usted la gracia a través del Evangelio de Jesucristo, el único camino a la salvación, y le invita a venir. Él te dice: mira, eres un idólatra, mi juicio está sobre ti, vas a morir en la idolatría, no eres una buena persona. Te lo puedo comprobar en que tú nunca me has alabado realmente, has servido a Dios y religión, pero no a Dios. Ven a mí, arrepiéntete. Mira a Cristo, pon tu maldad en Cristo, que Él se la ponga, que Él sufra por tu maldad. Quita lo bueno que sea Cristo, su obediencia a la ley, póntelo así, vístete de Cristo, para que el Padre te mire a ti como un santo y perfecto y te adopte y seas hijo. Dale la espalda a la idolatría, dale la cara al verdadero Dios. Ven a mí, dice Cristo. Ven a mí, dice Dios, antes que sea muy tarde. Venga y pertenezca a Él, reciba el perdón completo de sus pecados y herede la vida eterna. Se lo ofrece gratuitamente, te lo da, y usted tiene que decir: no, prefiero mi idolatría. Es lo que hizo Jeroboam, eso es lo que hizo Nadab, eso es lo que hizo los malvados reyes, y cada uno de ellos pereció. Prefiero el poder, prefiero la idolatría, prefiero lo que sea. Prefiero las comunidades del mundo, ser el rey. A mí eso es algo grande. ¿Usted cree que Nadab o Baasa, que fue rey por 24 años, está en el infierno diciendo: pero por lo menos fui rey por 24 años? ¿Usted cree que están completamente arrepentidos? Pero es muy tarde para ellos. Pero para usted, mientras haya vida, no es tarde. Arrepiéntase y venga a Cristo antes que sea muy tarde. ¿Por qué elegirá usted algo inferior cuando Dios le da lo superior? Él le da a usted a sí mismo, su propia persona. ¿Por qué servir a ídolos cuando Dios te ofrece a Cristo Jesús? ¿Por qué continuar en un camino que solo lleva a la muerte cuando el camino a la vida ha sido abierto a través de Jesucristo? Yo me quedo a veces asombrado. ¿Cómo es que la gente escoge su idolatría cuando Cristo se ofrece, el Dios vivo, se ofrece a sí mismo a nosotros? Porque el Señor me ha abierto los ojos. No puedo entender cómo una persona escoge su pecado. ¿Y sabes qué es lo que he concluido? Que escoge la idolatría por el orgullo. Prefieren morir incrédulos, alabando y haciendo sus religiones, que someterse al Dios verdadero y vivir con Él. Así que en nuestro pasaje también aprendemos que hay una dulce misericordia, amados, en las palabras de juicio de Dios. Usted me dirá: pero ¿qué palabras dulces hay en que vas a morir tú, toda tu familia, los perros y los pájaros? ¿Dónde están las palabras dulces de misericordia en el juicio? Baasa recibió entonces la oportunidad de arrepentirse de su pecado, aunque la rechazó. Pero yo oro que ustedes no hagan lo mismo. ¿Sabe cuando Dios condensió, creo, se hizo menos? Le mandó al rey un ¿qué?
a un profeta. Dios en palabras humanas le habló a este rey. Sí, fueron palabras de ¿qué? Juicio, pero Dios todavía estaba hablando con un hombre. Dios no lo mató en el instante donde está, no mató a su familia ahí sin advertencia. Dios le dice: porque has hecho esto, morirás. Pero esa es una misericordia. Dios todavía está hablando, amenazándolo. Y hay misericordia en las amenazas de Dios. Escuche lo siguiente: las amenazas de Dios son seguras, pero a menudo pueden conducir a la vida pecaminosa, a despertarse al temor suficiente para llevarlas al arrepentimiento. Dice: mire, pero no, sí, si yo le digo, si no te arrepientes vas a ir al infierno, pero si Dios dice, tú vas a ir al infierno y aquí se terminó, ahí no hay esperanza, ¿verdad que sí, pastor? Y yo le diría que todavía ahí hay que esperanza, porque lo encuentro en la palabra de Dios. Consideran a los ninivitas, que como Baza recibieron un mensaje similar de destrucción de Jonás. El mensaje de Jonás a Nínive fue un mensaje de pura condenación. No hay ninguna palabra en lo que Jonás le dice de gracia y misericordia. ¿Usted ha notado eso? El Señor no le manda a Jonás a decir: mira, si no se arrepienten en 40 días ustedes todos son ¿qué? Muertos. Ese no fue el mensaje. El mensaje de Jonás no era sí. Esa es una palabra muy poderosa. Te ofrece una oportunidad. El mensaje de Jonás es: en 40 días todos ustedes están muertos. No hay esperanza para ustedes. Él no dice si no se arrepienten. Él dice: ustedes ya todos son ¿qué? Muertos. ¿Pueden ver? Dios no le ofrece Cristo, Dios no le ofrece gracia, Dios no le ofrece arrepentimiento. Dios dice: ustedes son condenados. Y sabemos que Jonás odiaba a los ninivitas porque eran enemigos de Israel. Ellos venían, saqueaban a Israel, abrían a las mujeres que estaban embarazadas, derramaban el bebé y las mataban, abusaban de las mujeres. Le cortaban la barba a los hombres, que era algo indigno, y los desnudaban y le ponían un anzuelo en la nariz en cadena y se los llevaban cautivos, riéndose. Y Jonás odiaba a los ninivitas como había tratado a Israel, a su familia. ¿Pueden ver el odio? ¿Pueden ver de dónde procede el odio de él? Y Dios le habla en el capítulo 1 y dice: ve a Nínive y pronuncia sobre ellos cierta destrucción. No le ofrezca ¿qué? El evangelio, solo que van a ¿qué? A morir. Y creeríamos que Jonás dice: con gusto, los odio. Y tú dices que lo vas a matar en 40 días, voy pero corriendo, para que empiecen los 40 días de inmediato. Quiero verlos muertos, porque él los odiaba. Pero él hace algo increíble. Él huye de su responsabilidad, no quiere ir a Nínive. Y el capítulo 1 no nos dice por qué, ni el 2 ni el 3. Y nosotros no podemos entender: ¿y por qué no fuiste a Nínive? Si el mensaje era condenación, si no había oferta del evangelio, ¿por qué no fuiste? Y dices: todos ustedes con una sonrisa son muertos. Es más, cuando predicó el mensaje, cuando eventualmente fue, después de huir, se sentó en una cumbre para ver la destrucción con sus palomitas, ¿verdad? Aquí vamos a ver el fuego del Señor caer y todos estos van a quemarse y están muertos. Él odiaba a los ninivitas. Él los odiaba y él quería verlos muertos. Y el mensaje: ve, dile que son muertos, no le ofrezca gracias. Pero él corre, él no quiere hacerlo. Y diríamos: entonces ¿por qué? ¿Es que los ama? No, los odia. El mensaje era claro y categórico: en 40 días todos morirán a causa de su pecado. Pero el mismo pronunciamiento del juicio de Dios causó un temor piadoso en los ninivitas. Y leemos que se arrepintieron sin el evangelio, pues el presentado. Sin una oferta del perdón, se arrepintieron en cenizas. Empezaron a no comer y a llorar su pecado. Ni los animales dejaron comer. Todo el mundo dijeron: nadie puede comer. Empezaron a orar y a llorar y a darle la espalda a sus ídolos. A toda su religión le dieron la espalda, porque
dijeron, este verdadero Dios nos va a matar. Y quizás a lo mejor somos gentiles, no somos de Israel, hemos destruido su pueblo, no nos hizo una oferta de gracia, solo es una cierta condenación que viene, pero a lo mejor este Dios tenga misericordia de nosotros. Sin que me la ofrezca, a lo mejor este Dios es su carácter ser ¿qué? Misericordioso. Y miraron la misericordia en el mensaje de la condenación. ¿Y por qué mandó Dios a este para decirnos en 40 días? ¿Por qué no solamente nos ¿qué? Mató? ¿Por qué la advertencia? A lo mejor es posible que nos pueda perdonar. Pueden verlo. Y en la amenaza miraron ¿qué? Misericordia. Esto es algo increíble. Y se arrepintieron. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Acaso Dios no los perdonó y les permitió vivir, incluso a pesar de las objeciones vocíferas del profeta? El profeta, cuando se sentó con sus palomitas a verlos a morir y no murieron, se enojó. Le dice a Dios, mátame. Si ellos viven, mátame. Si hay un lugar para el arrepentimiento de los Nínive, prefiero que tú me mates. Mátame ahora. ¿Se recuerdan? Ese es el profeta con tanto odio en su corazón. Se me hace algo increíble. Esto fue lo que más molestó a Jonás acerca de Dios. ¿Y saben lo que era? La disposición de Dios a renunciar a la ira y otorgar gracia, incluso después del pronunciamiento del juicio específico. Leemos. No sabemos por qué no corrió con alegría a pronunciar el juicio de la destrucción hasta el capítulo 4, cuando él mismo se confiesa. Y él dice lo siguiente: pero esto desagradó a Jonás la misericordia de Dios en gran manera, y se enojó y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé de huir a Tarsis, porque yo sabía algo de ti, que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en la misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Cuando tú me dijiste, vete y diles que son muertos, yo al principio dije, órale, voy a ir, que se mueran todos. Y pensé, pero si me está mandando a decirle que en 40 días, esa es una misericordia, ¿por qué no los mata ahora? Y pensé mismo, y es posible que si esos tipos se arrepientan, yo sé el carácter de Dios, que es lento a qué, a ira, que es compasivo, que sin presentarle yo la oportunidad del arrepentimiento se arrepientan y el Señor les perdone. Y si ellos viven, prefiero morir. ¿Sabe qué? No voy. Señor, solo mátalos sin el mensaje. Él dice, por eso no quería venir, porque sé cómo tú eres. Amados, tenemos que saber cómo es Dios. Aún en la amenaza, si usted no se arrepiente, va a ir al infierno. Hay misericordia que el Señor te está advirtiendo, que tienes oportunidad de que arrepentirte. Si sigues en este camino, vas a ir al infierno. Ahí hay gran misericordia. Y no es que usted va al infierno, es que usted nació ya ciudadano de ¿qué? Del infierno. Y que el Señor te puede rescatar del infierno, y si tú sigues en el camino, terminarás en el lugar donde debes terminar. Pero ahí hay misericordia. Que si la persona dice, pero yo no quiero ir al infierno, y el Señor le causa este arrepentimiento, y se humilla delante del Señor, el Señor dice, ¿sabes qué? Lento a la ira soy, compasivo, te perdonaré, porque así soy yo. Increíble es nuestro Dios, amén. ¿Pueden decir amén? Es algo increíble. Oh, si hubiera comprendido este principio, que el Señor le dijo, tú vas a morir, tu familia va a morir, tus hijos van a morir. Si se hubiera arrepentido, quizás ¿qué hubiera ocurrido? La amenaza de juicio de Dios contra los pecadores impenitentes puede ser una puerta al evangelio. Mira, amados, antes de que podamos comprender verdaderamente la belleza del evangelio, primero debemos comprender el peso de nuestra culpa ante un Dios santo. Es cierto, todo pecador impenitente merece la ira plena y justa de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios a menudo usa el temor al juicio venidero para despertar corazones, impulsando el mismo arrepentimiento que conduce al perdón, la renovación y la vida en Cristo. Así que usted nunca debe presentar el evangelio con Cristo te ama,
cuidado, ahí no empieza el Evangelio. El Evangelio empieza con arrepiéntete. No eres una buena persona. Y si te arrepientes, pones tu fe en Cristo, eres un amado de Dios y Dios te salvará. Amén. ¿Puede ver la diferencia? ¿Cuál fue el primer mensaje que oímos Cristo predicar en el libro de Marcos? ¿Se recuerda? ¿Dónde empezó Cristo con el Evangelio? Arrepiéntense porque el reino de Dios está aquí, cerca. Pero ¿cuál fue la primera palabra que oímos de Cristo? ¿A quién está hablando? A Israel. Los que creían que estaban justificados por su religión. Ustedes no son buenas personas. Arrepiéntanse. Ustedes están mal. Arrepiéntanse. Ustedes son pecadores. La palabra arrepiéntanse significa que hay pecado por qué arrepentirse, que somos pecadores. ¿Pueden ver? Empieza con la mala noticia. Arrepiéntanse. Ustedes no son buenas personas. ¿Y con qué termina? Con la buena noticia. Porque el reino del cielo está aquí, cerca. El Evangelio está aquí para salvarte, pero te tienes primeramente mirar que eres un pecador y arrepentirte. Y si Cristo predicó así, ¿por qué nosotros estamos diciendo a la gente, mira, Cristo te ama? Cuidado, cuidado con sus palabras. El Evangelio empieza con te tienes que arrepentir de tus pecados para vivir al amor de ¿quién? De Cristo Jesús. Déjenme dar un ejemplo más de esto, si me permiten. El tiempo está corriendo. En Primera Reyes 21, vamos a llegar a esto en unas semanas, pero ahí vamos a ver el rey Acab. Jeroboam fue el peor rey que hubo, ¿verdad? Que empezó toda esta idolatría. Después viene Acab de otra línea y el Señor dice, pero tú eres peor que Jeroboam. Algo increíble pensar que viene un rey aún peor que Jeroboam, donde Dios dice, este rey Acab fue el peor rey que antes hubo, que habrá, para siempre, el peor de todos. Este rey era pero malvado. Hacía a Jeroboam mirarse como un santo que no era. El rey Acab, y vamos a estudiar su vida. Era el rey más malvado del reino del norte, lo que el Señor dice. Y vemos a este virrey mostrar señales, no de arrepentimiento, pero de remordimiento, cuando Elías anuncia la intención de Dios de destruirlo a él y a su linaje, como a Baasa, como a Nadab. Viene Elías y dice, el Señor dice, tú vas a morir, tú eres muerto, toda tu familia está muerta. ¿Se recuerdan lo que hace Acab? Se sienta en ceniza, se rasca los trajes y señales de remordimiento, no arrepentimiento, porque siguió en sus caminos, pero por lo menos enseñó una poca de qué, humildad, algo que Baasa no hizo, Nadab no hizo. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Debido a este remordimiento, Dios retiene su juicio completo, manda al profeta, le dice, porque te humillaste por la primera vez en toda tu vida, aunque sea un poquito, vas a morir, tus hijos van a morir, pero lo que iba a hacer hoy, te va a dar unos años de vida más. Y nosotros, alguien merece la muerte instantánea, es Acab. Pero enseñó un poquito de humildad y el Señor te va a dejar vivir. ¿Vio qué lento es Dios para la ira? Es algo increíble. Dios retiene su juicio completo y le da a Acab más tiempo de vida. ¿Y por qué? Porque Ezequiel, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿Sabía esto usted de Dios? Él no se complace en la muerte de un impío. No importa qué malo sea, qué mal ha hecho, qué lugar más bajo en el infierno merezca la persona. Dios dice, yo no me complazco, yo nunca estoy, a ese sí lo quiero mandar al infierno. Ese sí cuántas ganas tengo, ese sí lo va. Dios no es así. ¿Qué prefiere Dios? No lo decreta, pero ¿qué prefiere? Que se aparte de sus caminos y que viva. Este es Dios. Cuidado con su juicio. El Señor ni a ese ni Dios puede salvar a ese. Cuidado. Amén. Porque Dios no se complace en la destrucción del impío, dice la palabra de Dios. Cuán hermosa es la naturaleza de Dios entonces. Él está dispuesto a extender la misericordia incluso después de la amenaza de juicio por su maldad. Baasa tuvo una oportunidad al escuchar la palabra de Dios y él debería haberse arrepentido, pero no, se negó a hacerlo y murió en su pecado y fue condenado.
Por favor, amados, no cometa usted el mismo error. Los pecados sin arrepentimiento siempre conducen a la muerte de las relaciones, la muerte del individuo y la muerte del infierno. Así que por conclusión, tenemos que mirar que la palabra de Dios no volverá vacía. Amados, hoy hemos visto que la palabra de Dios es segura, los juicios de Dios son justos y sus propósitos no pueden ser detenidos, ni siquiera por la maldad del hombre. Baasa escuchó la palabra del Señor y eligió el camino de la rebelión continua. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero su corazón se endureció y al final pereció bajo la misma palabra que cumplió contra Nadab. Él mató a Nadab y toda su familia. Alguien más se va a levantar y matar a la familia de él. Igual que él hizo, se la hará a él, porque idólatra muere de la misma manera. Que esto nos sirva de advertencia a todos. No abuse usted de la paciencia de Dios. Nada más porque Dios no lo ha matado no significa que no merece muerte. Nada más porque Dios no ha castigado su idolatría no significa que no lo vaya a hacer. Y nada más porque el Señor le ha permitido vivir, aunque usted sigue rechazando a Cristo y el único camino, prefiriendo religión y costumbres vacías, no significa que un día no va a servir el tocar de un profeta o de la palabra de Dios. Muerto eres, muerto eres. La paciencia de Dios no es para permitirnos seguir pecando, sino que nos llama al arrepentimiento. Él ha pronunciado juicio sobre todos los incrédulos. Ellos morirán la muerte eterna. Todo idólatra morirá. Pero el Dios que juzga es también el Dios que salva. Y ha abierto el camino de la salvación mediante la obra consumada de Jesucristo, el crucificado y resucitado. Amados, escuchen esto, es tan profundo. No hay refugio de Dios, solo refugio en Dios. ¿Pueden ver la diferencia? ¿A dónde usted va a correr de la presencia de Dios? Donde no lo encuentre. ¿A dónde va a correr usted si usted rechaza a Cristo? ¿Dónde va a buscar refugio de la ira de Dios? No hay refugio. No hay refugio de Dios y de su ira. Pero hay refugio en Dios y en su Hijo. Es el mensaje. Acudan a Cristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre. Abandonen la idolatría y las enseñanzas y orar a este santo y a esta persona y la madre de este y el otro. Busquen a Cristo, confiesen su pecado, derriben sus ídolos. No esperen un momento más conveniente. Si hoy han escuchado la voz de Dios, no endurezcan su corazón como lo hizo Baasa. Porque la palabra de Dios no volverá vacía. O traerá arrepentimiento para vida eterna o confirmará a la persona el juicio para muerte eterna. O la palabra trae vida o trae muerte, pero trae una de las dos. Mi oración para ustedes es que Dios les conceda vida hoy en el arrepentimiento. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra linda y perfecta. Y pedimos, Padre, que tú bendigas este sermón a nuestros corazones. Pedimos dos cosas. Primero, que si hay alguien inconverso, que paren de pelear, Padre. Paren de negar, paren de escoger la idolatría. Solo hay un Dios. Es el Dios de la Biblia, no el Dios de la religión. Y solo un camino a Él mediante el Hijo perfecto Jesucristo. Que vengan, se arrepienten por primera vez, que le digan a todos alrededor: mira, Dios me salvó hoy. Dándole la espalda a la idolatría, dándole la cara a Dios, caminar con Él a vida nueva y vida eterna. Oh Padre, que escogen vida antes de la muerte. Para el cristiano, Padre, que tengamos respuesta para este problema supuesto de la maldad, que podamos ver, Padre, que el mal del hombre viene del corazón del hombre, pero el bien que tú usas es para el bien de tus santos, para tu gloria, para el plan tuyo. Como vimos en la vida de José, Padre, lo que los hermanos intentaron para mal, tú lo usaste para la salvación del mundo. Te damos gracias por ello. Sí, Padre, que podamos responderle a otro. Y también, Padre, responderle a nuestras propias dudas a veces cuando viene en este tema. Y mirar que tú eres soberano sobre todo, incluso el mal del hombre. Te damos gracias por estas verdades en el nombre de Jesús.